Ahí estamos. Bueno, a todos buenas noches. Agradezco a Andrés realmente por esta invitación, también a los ancianos, ¿no?, de la iglesia, que me han hecho la posibilidad de participar este momento junto a ustedes. Perdón, se me metió. Les decía que llegamos con mi familia en ese momento, hace 31 años, llegamos con Claudia y mis hijos, en ese momento eran 3 mis hijos, y nos instalamos en San Martín de los Andes, en aquel momento solos, sin apoyo de ninguna iglesia, ni nada que se le pareciera. Fue una, ¿cómo se diría?, una quijotada espiritual, si le cabe el término. Y bueno, nos instalamos en esta ciudad y de la mano de Dios empezamos todo un trabajo que posteriormente fue reconocido, y iglesias de Buenos Aires nos visitaron, nos visitó el grupo de obreros Alamíes, y posteriormente la iglesia de Calle Biel y las iglesias de los hermanos de obreros Alamíes encomendaron a Claudia y a mí al ministerio en este lugar. San Martín de los Andes, bueno, ya muchos lo conocen, y el que no lo conoce, es una ciudad en este momento de 50.000 habitantes. Cuando llegamos éramos unos 17.000, pero ha crecido muchísimo, sigue creciendo en forma permanente. Y desde acá hemos trabajado otras regiones. Junín de los Andes a 42 kilómetros, Piedra del Águila a 220. No solo yo, sino que incluso hermanos de la iglesia la visitábamos semanalmente a estas ciudades. Y Villa La Angostura también durante 18 años estuvimos recorriendo hasta 2 veces por semana el camino, en aquel momento de ripio. Lo vimos crecer y convertirse en pavimento con el tiempo, y hoy podemos dar gracias a Dios de que aquella obra misionera se ha convertido en una iglesia, ya tiene sus ancianos, ya tiene sus dones, y bueno, y está creciendo, gracias a Dios, en fidelidad de parte de los hermanos en la obra que están haciendo. Por lo demás, hace 4 años, y esto es lo último que estamos encarando Claudia y yo, es la fundación de una obra nueva, una fundación de una iglesia en Bariloche, un lugar donde ya las asambleas nuestras en 4 ocasiones comenzaron previamente el trabajo, pero lamentablemente se fue deteriorando y desaparecieron. Y bueno, hoy tenemos el deseo de plantar bandera y llevar sobre todo enseñanza bíblica, enseñanza de la palabra de Dios. Después me quedo abierto, después de la reunión, a preguntas, lo que quieran, pero no los quiero entretener demasiado con nuestra... les remito nada más una cosa. Me olvidé de comentar, aquí nació un hijo nuestro, el último hace 25 años, hoy está estudiando ingeniería en Trelew, vive en Gaiman, se congrega con la iglesia de Gaiman. Tengo los que le siguen hacia... creciendo en edad mayores, son Bachi, Bárbara, y su esposo, que están trabajando intensamente en la iglesia. Después le sigue Luciano, tiene 40 años en este momento, está casado con 2 hijas, y Paoli y su esposa también están trabajando en la iglesia. Y mi hija mayor tiene 42 años y es misionera y está trabajando para el Señor en Glasgow. En Glasgow tiene residencia, pero trabaja en general en varios lugares de Europa. Así que esa es mi familia y eso es lo que estamos haciendo. Por lo demás, Andrés me dijo, sentite en libertad, que Dios te guíe acerca de lo que tenés para hablar, para compartir. Y sí, en líneas generales, todos sabemos que estamos viviendo una crisis de proporciones, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Una crisis que abarca además distintas esferas. No es solamente la salud, que fue el elemento detonante, ese microbio, ese virus pequeñito
puso en jaque a la humanidad y le demostró su debilidad. Pero también estamos en una serie de transformaciones profundas en lo que a política, costumbres sociales, religiones, cómo se están deformando el cristianismo y las otras corrientes que se están extendiendo. Pero sobre todo, también la negación de Dios por una gran cantidad de personas. Es increíble, pero mucho de lo que estamos viviendo a nivel cultural es una negación de Dios. Ahora, y no es solamente negarlo, es ir en contra de aquellos valores que Él nos había dejado. Ahora, yo sé que cada uno de nosotros puede tener inquietudes, inquietudes económicas, inquietudes de salud, que está la vacuna, que no está la vacuna, inquietudes políticas, pero ¿saben una cosa? Me fui para el pasado, porque cuando me voy a la Biblia me voy al pasado y ahí encuentro una cantidad de Dios impresionante. Porque viste que te pones a mirar acerca de la liberación del pueblo de Egipto, de cuando llegó Jesucristo, cuando salieron los discípulos a predicar el Evangelio, y vos ves cuánto Dios que está ahí presente. Mirás al futuro y decís, caramba, allá está el todo de Dios. Y los creyentes decimos, qué maravilla, hacia allá estamos yendo. Y en el presente, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Y a veces es bueno mirar al pasado para ver las circunstancias que nos toca vivir. Yo los invito a que vayamos a Filipenses. Hoy nuestro hermano leyó el pasaje de Filipenses 1:1, en el principio, y se fue bien atrás. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el mismo pasaje dice que después ese Dios que era en el principio habitó entre nosotros. Y en Filipenses vamos a ver a una persona que era el apóstol Pablo, que escribe esta carta desde la prisión. Su vida corre peligro y él escribe una carta que todos la identificamos como una carta de profundo amor, de profunda gratitud. Y comienza de esa manera. En los versículos 3 al 5 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hasta ahí la lectura. Yo sé que oramos por la predicación, pero si me permiten, permítanme una breve oración. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que te hagas presente, Señor, en cada uno de nosotros, no importa el lugar donde estemos. Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y corazones, para que de aquí saquemos expectativas nuevas, para transitar este tiempo de dificultad. Guíanos, oramos en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo estaba en las peores condiciones, estaba preso, estaba con el riesgo de su vida, y decide escribirle a esta iglesia. Vos sabés que Pablo empezó cuando sale de Jerusalén, comienza a predicar el Evangelio en las zonas de Israel, en Asia Menor, y hizo un par de viajes dentro del lugar, y posteriormente cuando quiso seguir la recorrida en Asia Menor, yendo a Capadocia, a Bitinia, el Espíritu Santo le cerró las puertas. Le cerró las puertas y entonces decidió viajar hacia la ciudad de Troas, que está en los límites del mar Egeo. Él recibió una visión de un varón que le pedía, pasa y ayúdanos. Y en función de ese varón macedonio, de los gentiles de Europa, él comienza la obra en aquella región. Cruza el mar Egeo
y llega a la ciudad de Filipos, la primera ciudad en la que él desembarca. Ahí comienza predicando el Evangelio, lo hace a orillas del río, ahí conoce a Lidia, ahí hace las primeras conversiones. Y se establece un vínculo profundo con esta iglesia. Una iglesia que lo acompaña, no solo se estructura, se forma una iglesia en la ciudad de Filipos, sino que esa iglesia lo acompaña a Pablo posteriormente. En el libro de los Hechos, precisamente, él hace el recordatorio que fueron los únicos en acompañarlo con sus ofrendas y sus oraciones en la extensión del Evangelio al resto de la región. Y ¿saben una cosa? Acá él vuelve nuevamente a escribirles desde ese vínculo que estaba establecido en la comunión del Evangelio. En la comunión del Evangelio. Y él precisamente aquí está hablando de la interacción, de la integración en la difusión del Evangelio. Saben, un misionero no puede prosperar solo. Cuando llegamos, yo comenté hoy, cuando llegamos aquí, vinimos por nuestra cuenta. Yo conocí al Señor Jesús en Villa Ballester, estuve 3 años estudiando en Monte, en Palabra de Vida, y plenamente motivado, había trabajado durante esos 3 años en fundación de iglesias, en Bransen, en otras localidades próximas a Monte, y sentimos en nuestro corazón el deseo de venir a instalarnos aquí al sur. Y llegamos realmente, como decía, con una mano atrás y otra adelante con mi familia. Y empezamos la obra. Y gracias al Señor, Él nos fue prosperando. Nos fue prosperando con un grupo juvenil impresionante. Empezamos a llevar el Evangelio dentro de la ciudad, a todos los barrios. Y de alguna manera se corrió la voz y los hermanos de Obreros Salamies decidieron venir a visitarnos. Y cuando nos visitaron y vieron lo que estábamos haciendo, logramos que ellos voluntariamente decidieron encomendarnos. Y a partir de allí, todo un cuerpo de iglesias empezaron a apoyar nuestra obra a través de FEMA, que nos reconocía, pero además, y lo más importante, la comunión en el Evangelio, la comunión en la oración, el sostén de nosotros y la identificación del misionero. Por eso el apóstol Pablo habla precisamente de una integración, porque saben una cosa, la obra es de la iglesia y la obra es para la iglesia. La obra de Dios es la iglesia de Cristo en este mundo. Y precisamente esa era nuestra carga, fundación de otras obras, nuevas obras. Y saben una cosa, acá lo que me encanta de ver es que el apóstol Pablo después en la intimidad les va deseando en una larga oración hasta el versículo 11 los mejores deseos para con esa iglesia, confiando en que Dios iba a estar para prosperarlos, acompañarlos, porque era la iglesia de Cristo. Pero en el versículo, él viene hablando acerca, en el versículo 12 en adelante, viene hablando acerca de que estaba en prisión, de que había riesgo, que algunos predicaban a Cristo por contienda, otros lo hacían por vanagloria, pero otros de buena voluntad predicaban. Iban mostrando toda esa circunstancia y cómo él la veía desde la cárcel en Roma. Pero en el versículo 21, él da una clave, y no estoy enseñando nada nuevo a ustedes, hermanos amados. Y la clave la da en este versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este versículo se ha predicado infinidad de veces. Y muchas veces se centran en la segunda parte. El morir es ganancia. Pero ¿saben qué era lo más importante? Para mí, el vivir es Cristo. Mientras estamos acá, cada uno de nosotros tiene que hacer suya esta premisa de Pablo. Para mí, el vivir es Cristo.
¿Cómo se entiende esto de que para mí el vivir es Cristo? Cristo es el todo. Lo sabemos, lo creemos. El tema es, en medio de la erosión que nos hace el mundo, ¿verdaderamente lo estamos pudiendo vivir? Porque viste cuánta invasión tenemos. El otro día escuché a un hermano hablando de la influencia del mundo en nosotros y él la llamaba la babilonización de la iglesia. El mundo quiere babilonizar a la iglesia. Nos quieren llevar a sus prácticas, quieren imponernos sus valores, quieren que vivamos como ellos quieren vivir. ¿Por qué? Porque la iglesia, en un testimonio diáfano y fiel, es un espejo en el que no se quieren mirar. Molesta a la iglesia a este mundo. Por eso el apóstol Pablo, precisamente, al definir esta premisa, está pidiendo una identificación vital con Jesucristo. Ustedes saben que cristianos se nos llamó por primera vez en Antioquía. Y esa palabra cristianos quería decir primeros Cristos. Perdón, pequeños Cristos. Fue un error muy grande. Pequeños Cristos. Por primera vez los llamaron cristianos en ese lugar. Y evidentemente, al mirar los hombres y mujeres que estaban llevando el Evangelio, eran pequeños Cristos. Había una identificación vital con Jesús. ¿Saben una cosa? Es la premisa absoluta para todo cristiano. Necesitamos vivir preguntándonos constantemente, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Una persona una vez me dijo, este es el título de un libro de Seldon. Y cuando yo lo recomendé, me dice, pero eso es vivir en función de otra persona. Y yo le contesté, sí, porque Él murió por mí. Y tiene todo el derecho a pedirme que viva para Él. Ahora, ¿quieren saber una cosa? Vivir para Cristo es lo mejor que puede pasarnos, caramba. Es la aventura más gloriosa que he vivido en estos 31, 36 años que llevo caminando con el Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque antes de Cristo yo quise vivir como el mundo vive. Y fue fracaso tras fracaso. Y un día, cuando conocí al Señor Jesús, realmente no te digo que tuve una visión como el apóstol Pablo que lo marcó definitivamente. Pero sí el Señor Jesús movió la estantería de toda mi existencia previa. Derrumbó toda mi realidad. Yo acepté a Cristo un 15 de mayo del año 86. Y en ese momento fueron tantos años de negarlo, porque yo me crié en una iglesia evangélica, pero de los 12 años a los 31 años negué y fui enemigo de Cristo. Y el Señor me fue, yo pienso en Jacob y en el fondo yo también hice eso, hasta que el Señor me derrotó. Y el 15 de mayo del año 86 tocó mi corazón, tocó mi vida, me rendí y lo acepté como mi Salvador. Lo recibí en mi corazón. Y a partir de ahí dije, no puedo seguir de esta manera. Tiene que haber un cambio transformador en mi vida. Y bueno, no quiero robarles demasiado tiempo, si no me voy a hacer muy largo. Pero, ¿saben? En un momento determinado a los 3 días, le dije a mi hermana, que mi hermana es misionera y está trabajando en Perú como misionera también. Y le dije a mi hermana que me iba a estudiar la palabra de vida. Y mi hermana me dijo, bueno, qué lindo, pero no va a ser fácil, Luis. No hay lugar para matrimonios y vos sos casado, tenés 3 nenes. Le digo, bueno, está bien, pero si Dios abre las puertas, y te aseguro, Dios abre las puertas. En un momento determinado yo iba a hablar con una persona a palabra de vida que estaba en el centro, en Buenos Aires. Había pedido una entrevista y generosamente me recibieron. Tomé un tren. Antes de tomar el tren estaba en mucha duda. Llevaba en mi mano la Biblia de mi esposa, porque mi Biblia tenía. Y
y estaba queriendo entender lo que Dios quería de mí en ese momento, pero me había agarrado un julepe muy grande y casi me vuelvo a casa. El tren paró delante mío, abrió las puertas, entré, me senté. No había casi nadie en el vagón, estaba prácticamente vacío. Era la tardecita y hacia Capital no va nadie. Y vos sabés que en un momento determinado, yo buscando en la Biblia, no encontraba nada, cerré la Biblia, miré hacia adelante, y donde debería estar un cartel de propaganda, detrás de un acrílico no había cartel, pero sobre el acrílico estaba escrito con fibrón negro: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora escúchame, que un cristiano escriba un versículo no es muy normal. Yo no digo que no fue un cristiano, pero generalmente pueden escribir: Dios te ama, Jesús te quiere, algo breve, no semejante versículo. Juan 15, 16. Y cuando yo lo leí, lo tomé para mí. Y a partir de ahí, y no me voy a extender, porque si no realmente tendría tanto para contar. A partir de ahí empecé a vivir una vida en la que Dios estuvo presente a cada paso. Y si les contara cómo han vivido mis hijos su relación con el Señor, con una presencia infaltable en nuestras vidas, provisión de abrigo, provisión de comida, sobrenatural. Mi hija que se fue a Escocia, yo no la podía bancar, yo no podía, esa es una historia que se las voy a deber. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros hacemos a Cristo nuestro vivir, Cristo se hace presente en ese vivir nuestro. Por eso es importante que todo cristiano, no los misioneros, no los ancianos, todo cristiano empiece a vivir la experiencia de: para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia, por supuesto, porque morir para el creyente es pasar directamente a la mejor de las experiencias. Ya la vida sin dolor, la vida en su presencia. Recoger todas nuestras promesas, lo que Él nos dejó. Pero ¿saben una cosa? Si estamos acá, Él tiene un propósito para tu vida, porque lo mejor que podría haber hecho hubiera sido llevarte, pero no te llevó. Y precisamente si te dejo es para algo. Y estamos obligados a encontrar ese propósito. En el para mí, vivir es Cristo. Yo te invito, hermana, yo te invito, hermano, no te preocupes por lo que pueda pasar. Defendamos nuestros derechos, trabajemos por la vida, por nacer, trabajemos, juguémonos en función de nuestros valores, pero no se preocupen por todo lo que pasa alrededor, porque lo que tenemos que hacer es vivir a Cristo. Ni siquiera es para Cristo, es vivirlo a Él, es levantarte, es desayunar con el Señor, es hacer planes para el día, tomado de su mano y preguntándole: Señor, ¿qué hago hoy para vos? Y vas a descubrir que tenés tiempos que uno dice no los tenía, los vas a encontrar. Y son tiempos para invertir para su gloria. Eso es identificación vital con Cristo. En Filipenses 1:27, el apóstol Pablo, habiendo dado su ejemplo, les dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¡Wow! Y no dudo que cada uno de ustedes, y la iglesia ahí en Argerich, yo la recuerdo como Argerich, no sé cómo la definen ahora, pero creo que es el Buen Pastor. Bueno, ahí la iglesia sé que está trabajando ardientemente por la fe del Evangelio. Pero ¿saben una cosa? El apóstol hace un llamado para vivirlo a todos y cada uno de los creyentes. Esta es una invitación esperanzada de que la iglesia no afloje. ¿Saben por qué digo esto? Y no lo digo por ustedes, por favor.
Lo digo por la experiencia que viví. 4 veces la iglesia se fundó en Bariloche. En algún momento llegó a tener un edificio propio en la calle Palacios, una iglesia hermosa, espectacular, que lamentablemente la copó otra denominación y se perdió. Y hoy es una casa particular esa iglesia. 4 veces. Y por buenos hombres de Dios, con pasión por Jesucristo. Pero lo que no, voy a decir, bueno, pero Bariloche será una plaza difícil. Yo no voy a decir que no sea Bariloche una plaza difícil. Es un lugar donde te quieren babilonizar también. ¿Se entiende? Pero ¿saben qué necesitamos? Cristianos, cada uno de nosotros. Y en este tiempo que nos toca vivir, no sé si les pasó a ustedes, al comienzo de la cuarentena estábamos todos viendo que Cristo se iba a presentar en cualquier momento. Empezamos a ver que estábamos casi en Sodoma, casi en Gomorra, que toda la enfermedad, la peste, decíamos, el Señor ya viene. ¿Y saben qué? Cada día nos acercamos más al gran encuentro. Por eso mismo, hoy cada uno de nosotros debemos vivir con esa prioridad absoluta. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué espera Cristo de vos y de mí? Que vivamos combatiendo ardientemente por la fe, por el Evangelio. Y sabes, es una invitación que hace Pablo, y él la sostiene a lo largo de los próximos versículos, y la corona en el versículo del capítulo 2, versículo 5. Otro versículo tremendamente conocido, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo no le alcanzó haberse puesto como ejemplo para mover a cada creyente en función de ese ejemplo que él estaba dando de una vida totalmente impregnada en el Señor Jesús. Sino que directamente después le dice, no tengan temores, no se dejen amilanar. En ustedes hay un poder. Después lo dice él también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, ¿por qué la iglesia no logra éxitos más impactantes? Porque el mundo nos babiloniza. Y a lo largo de los siglos, mi hija está en Europa, Erika. Y Erika me cuenta, cada vez hay menos iglesias en Europa. La lucha es tremenda en aquellas regiones. Y saben una cosa, es como una tierra arrasada. Pero nosotros todavía estamos acá en un lugar que increíblemente, ¿vieron cuando en la Biblia dice hasta lo último de la tierra? Posiblemente estemos en lo último de la tierra. Argentina, Latinoamérica. Es el lugar donde tenemos que apasionarnos por recoger una gran cosecha. El virus dejó los campos blancos. La gente está con temor. La gente eleva los ojos y no encuentra nada hasta que nosotros vayamos y les prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Por eso la identificación final que Pablo nos manda es con el Señor Jesús. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dejó el trono y dejó los cielos para venir a enlodarse en este mundo. ¿Y sabés qué está esperando el Señor de nosotros? Una actitud semejante. ¿Saben? Las misiones. Permítanme que haga una breve. Ya van 30 minutos, pero una breve. Pablo fue movido por un varón macedonio, una visión, que le dijo, pasa y ayúdanos. No estoy hablando de San Martín de los Andes. Estoy hablando de la misión en el mundo. ¿Saben una cosa? En la misión necesitamos ayuda. Yo he viajado miles y miles de kilómetros. He gastado los cochecitos, los dejé con las rueditas así. ¿Y saben una cosa?
Todavía no hemos alcanzado toda la región. Piedra del Águila, 220 kilómetros, Junín 42, Villa Langostura 120, Bariloche 220. Y todo eso hemos trabajado a destajo. Pero ustedes no se imaginan la cantidad de comunidades mapuches que no puedo alcanzar. ¿Y cómo puede hacerse eso? Bueno, la responsabilidad acá está en la iglesia de San Martín, evidentemente para este tiempo. En la iglesia de San Martín yo les pido que oren para que en esta iglesia se levanten hombres y mujeres dispuestos a gastar sus coches en llevar el evangelio. La iglesia de San Martín se ha extendido a Villa Langostura y ya en Villa Langostura hay una iglesia formada. Ahora estamos yendo por Bariloche. Pero ¿saben una cosa? Necesitamos más y más hombres y mujeres. En la Patagonia hay un ministerio que se llama PIM, que es el proyecto misionero patagónico. Y estamos de integración misionera patagónica, ¿no? Está trabajando con nosotros Jorge Alexese de parte de FEMA, está Eduardo Schuster de Chipoleti, está Adrián Montes de Bahía Blanca, Fabián Lourenzo que está en Viedma, Andrés Maldonado que está en Camarones, pero está trabajando a 1500 kilómetros al sur, Puerto San Julián y el Gobernador Gregores y otros lugares. En toda la Patagonia, los hermanos libres, tenemos 5 misioneros. 5. Y si nos suman las edades de los 5, creo que le pegamos cerquita a Matusalén también. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es imprescindible que la iglesia esté predicando, porque los recursos misioneros del Señor están en las iglesias locales. En San Martín, por supuesto, lo estamos predicando todos los días. Y en ustedes, en Pacheco, en Capital Federal, en todos lugares. Y tenemos que estar dispuestos a vivir la pasión por la obra misionera. Y la obra misionera no es solamente en el sur, este es un ejemplo que estoy dando, es alrededor tuyo. Yo soy uno de los primeros en decir que la misión empieza a 2 metros de la iglesia local. Todo alrededor nuestro es campo misionero. ¿Y quiénes son los responsables? Nosotros. Y les dejo un motivo de oración para nuestra región. Y me comprometo a estar orando por ustedes. Estamos tratando de agregar grupos pequeños, con toda la iglesia participando en cada barrio de nuestra ciudad, que está muy extendida, ocupa unos 15 kilómetros a lo largo de la Ruta 40. Y vamos a tratar de lanzar todo un proceso de conquista evangelística a través de hogares abiertos. Y eso es lo que entiendo que la iglesia tiene que hacer. Todos somos misioneros. En la medida que todos estemos trabajando en la obra, el Señor va a ir despertando a cada uno con su presencia sobrenatural en nuestras vidas. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. No es el trabajo de un pastor, no es el trabajo de un misionero, no es el cuerpo de ancianos los que deben llevar adelante la obra. Todos somos los que debemos tener un compromiso maravilloso, absoluto, de jugarnos en pos del vivir es Cristo. Y cuando vivís a Cristo te quedan 2 cosas por hacer. A todos y cada uno. Evangelizar y hacer discípulos. Así que bueno, los dejo con esta invitación a una vida sobrenatural. Una vida en la que Dios se va a hacer presente constantemente en tu experiencia cotidiana. ¿Saben una cosa? El Dios del pasado impregna toda la escritura. El Dios del futuro, yo lo estoy viendo allí. Pero yo necesito a Dios conmigo hoy. Y estoy seguro que vos también. Y cuando vos estés en estás en esa experiencia, Dios se manifiesta en tu vida. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos este momento juntos y este gran desafío que el apóstol Pablo, allí desde el pasado, nos lanza al presente de la iglesia cristiana hoy.
Un abrazo, que Dios los bendiga y me permiten una breve oración. Padre, gracias. Gracias por este encuentro con mis hermanos. Te pido, Señor, que tu palabra nos movilice a todos y cada uno de nosotros a este desafío de no callar, de batallar ardientemente por la fe, no temiendo nada, porque el Espíritu Santo que nos has dado es un espíritu de amor, valor y dominio propio. Señor, enciende a tu pueblo, lo necesitamos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Gracias, Luis. Dios te bendiga.